darles la bienvenida a este espacio, el cual fue creado con la intención de explicar la estructura social presente en la Edad Media, la cual estuvo organizada bajo un sistema jerárquico en el cual cada grupo social pertenecía a su lugar, tenía sus derechos y sus responsabilidades particulares, y estas posiciones eran asignadas al momento de nacer. Es decir, así mismo como nacías, era la costumbre morir a sí mismo. Las personas se les hacía complicado moverse de una posición a otra a lo largo de su vida. El grupo expositor está compuesto por Willenny, Ángela e Isari, quien les habla, los cuales les estaremos hablando de los tres principales grupos sociales de ese entonces, que era la nobleza, el clero y los campesinos o los siervos. Empezando por la nobleza, que era uno de los grupos más importantes de ese entonces, era de la estructura social presente en ese entonces llamada el feudalismo, en los cuales se concentraba el mayor poder político, militar y económico de ese entonces. Este estaba compuesto por los reyes, los señores feudales y los caballeros, pero pertenecer a este grupo social no era cualquier persona, no era porque uno quisiera, sino que estos eran los reyes, los señores feudales y los caballeros a los cuales se le hacen... los reyes eran los que estaban por encima de toda la estructura social, seguida de los señores feudales, a los que se le asignaban grandes territorios, y estos se encargaban de producir los recursos necesarios para sostener a las sociedades. Y los caballeros, que estos eran encargados de proteger militarmente de invasiones y liderar las guerras que se daban en ese entonces. Estos tenían ciertas responsabilidades en funciones, dentro de las principales estaban gobernar, en el caso de los reyes, proteger los territorios, en el caso de los caballeros, y dirigir los ejércitos. También estos tenían que eh, procurar que las tierras se cultiven de manera eficiente, y en el caso de los señores feudales se encargaban de proteger y distribuir todos los bienes de ese entonces. Pertenecer a este grupo social venía acompañado de ciertos privilegios, de los cuales solo gozaban este grupo social, que llamamos en ese entonces, era que no pagaban impuestos, poseían grandes territorios y ejercían todo el poder político y militar de ese entonces, a diferencia de la gran parte de la población. Y por último tenemos las relaciones que estos poseían, que estos dependían principalmente del trabajo de los campesinos y la demás población, y estaban respaldados por la iglesia, la cual era la que le asignaba ese derecho y esa potestad de ellos gobernar por encima de otros. De igual manera, entonces, estos nobles se encargaban de proteger los centros religiosos y de mantener esos dogmas religiosos presentes en ese entonces. Muy buenas tardes. Yo voy a estar hablando sobre lo que es el clero en la Edad Media, ya que ustedes saben que en este tiempo predominó lo que fue la iglesia. Ahora vamos a hablar de quiénes eran el clero. El clero se conformaba por los monjes, sacerdotes, los obispos, los papas, ya que representaban la iglesia y era la mayor autoridad espiritual en este tiempo, en la Edad Media. Ahora bien, ¿cuáles eran las funciones principales del clero? Sus funciones principales eran el control total de la religión, ya que dirigían las misas, los rituales y también los sacramentos. Estos también tenían lo que era el control total de la educación, ya que ésta se impartía en los monasterios, las catedrales y se enseñaba a leer y escribir en las mismas. También conservaban y transcribían la cultura, ya que copiaban libros y preservaban
el conocimiento antiguo. ¿Cuál era el privilegio que poseía el clero? El clero poseía tierras y riquezas, ya que la iglesia en ese entonces era el mayor terrateniente, o sea, ya que estos pertenecían al clero, también poseían las mayores riquezas y también las mejores tierras o la mayoría de las tierras que se trabajaba. También tenían gran poder espiritual, ya que influían en las decisiones políticas y también en las decisiones sociales en esta época. Y estaban exentos de pagar ciertos impuestos. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones que tenía el clero con la sociedad en la Edad Media. Esta influía en nobles y reyes, incluso en las decisiones que tomaba el gobierno. Estos también guiaban la vida cotidiana con sus normas religiosas, ya que era el mayor control en ese entonces, y disponían de qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Y también estos eran considerados intermediarios de Dios en la tierra con las personas. Por esto, la iglesia también llegó a adquirir el mayor poder en la Edad Media. Ahora yo continuaré con la siguiente parte de esta exposición. Ya sabemos que durante la Edad Media la sociedad estaba organizada en un sistema jerárquico conocido como feudalismo. Este estaba compuesto por la nobleza, el clero y los campesinos y siervos, los cuales eran lo que constituían la base más numerosa de la población. Ahora yo estaré diciendo quiénes eran ellos. Los campesinos y siervos representaban la mayoría de la población medieval. Los siervos, a diferencia de los campesinos libres, estaban ligados a la tierra. No podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Su vida se desarrollaba en aldeas que se encontraban dentro de los feudos, en comunidades dentro pequeñas y rurales. Entre su función principal estaba cultivar la tierra, produciendo los alimentos necesarios para la supervivencia de toda la sociedad. Además, debían pagar tributos al señor feudal, ya sea en forma de productos, trabajo extra o dinero. Y esto también tenía la obligación de realizar trabajos en la tierra del señor y contribuir con servicios adicionales cuando se les solicitaba. Sin ellos, la nobleza y el clero no podían mantener su privilegio, ya que dependían del trabajo agrícola totalmente y del trabajo artesanal de los campesinos. A pesar de que esto era lo que hacían el mayor trabajo, la vida de los campesinos y siervos era dura y limitada. Trabajaban largas jornadas y bajo condiciones climáticas difíciles, por ejemplo, bajo tormentas, con el sol caliente, ellos tenían que trabajar. Tenían pocos derechos, no podían decidir libremente sobre su futuro, ni abandonar la tierra de la que nacían. Sin embargo, recibían cierta protección militar por parte del señor feudal en tiempos de guerra, lo cual garantizaba su seguridad frente a invasiones. Su relación principal era con el señor feudal, como ya lo he mencionado, al que debían obedecer y servir totalmente. Y la iglesia también influía en su vida diaria, ya que debían asistir a misa, pagar diezmo y aceptar las enseñanzas del clero. A pesar de sus limitaciones, los campesinos formaban comunidades solitarias, ayudándose mutuamente entre ellos en las labores agrícolas. En conclusión, la estructura social de la Edad Media fue rígida y desigual. Mientras la nobleza y el clero gozaban de privilegios, los campesinos y siervos sostenían la economía con su esfuerzo constante. Muchas gracias.